Escribo esto aquí porque no sé dónde más ponerlo, porque cuando se lo cuentas a tus amigas te dicen, tía, el problema son ellos, y cuando se lo cuentas a tu madre te dice, descansa un poco de los hombres, y ninguna de las dos cosas me sirve ahora mismo. Necesito sacarlo sin filtros, como se hace aquí, con desconocidos que no te deben cariño, pero tampoco te mienten para protegerte. Tengo 34 años, soy española, vivo en Madrid desde hace más de una década y tengo un pequeño café en Lavapiés que levanté sola después de una relación larga que terminó como terminan casi todas, con promesas rotas y la sensación de haber dado más de lo que recibí. No salgo con hombres porque me falte algo básico, no busco que me mantengan ni que me salven. Salgo porque me gustaría compartir la vida con alguien sin sentir que estoy negociando mi dignidad en cada conversación. Después de mi última ruptura, me prometí ir con calma, sin prisas, sin dramas, sin red flags ignoradas porque sí. Me dije que esta vez iba a escucharme, que no iba a confundir intensidad con conexión, ni pena con amor. Spoiler, no lo hice tan bien como creía. Lo conocí una noche cualquiera, de esas en las que aceptas una cita más por inercia que por ilusión. Un bar pequeño cerca de Antón Martín, luz cálida, cerveza barata. Llegó 5 minutos antes que yo y se levantó de golpe cuando me vio entrar, como si yo fuera alguien importante. Eso me descolocó. No llevaba un buen abrigo, se notaba viejo, gastado en los codos. Hablaba bajo, con cuidado, como si cada palabra pudiera romper algo invisible entre nosotros. Durante los primeros minutos se disculpó por todo, por el sitio, por la hora, por no haber elegido algo mejor. Yo intenté quitarle importancia, reírme un poco, relajar el ambiente. Entonces, en medio de una frase mal terminada, soltó casi en un susurro: no sé por qué aceptaste salir conmigo. No tengo dinero. Tengo demasiados problemas. No fue una frase calculada. No buscaba dar pena. Lo dijo con vergüenza, con esa vergüenza incómoda que no sabes dónde poner cuando la tienes delante. Bajó la mirada, se quedó en silencio. Yo sentí algo muy concreto, reconocimiento. Yo había sido esa persona. Yo también había pedido perdón por existir en algún momento de mi vida. Me habló poco de su familia, solo lo justo: una madre enferma en una residencia, una hermana menor estudiando gracias a 2 trabajos que él decía odiar, pero que hacía sin quejarse, culpa, cansancio, responsabilidad prematura. Cada palabra venía cargada de peso, no exageraba, no dramatizaba, simplemente estaba cansado. Yo asentía, escuchaba, y algo dentro de mí se abrió sin que yo se lo pidiera. Pensé que quizá la vida, por una vez, me estaba poniendo delante a alguien real, alguien que no se vendía como un proyecto de éxito ni como un hombre resuelto, sino como lo que era, alguien roto intentando mantenerse en pie. Recuerdo pensar, esta vez puede ser diferente, no porque él fuera perfecto, sino porque parecía honesto. Y en ese momento, para mí, la honestidad pesaba más que cualquier otra cosa. Pagamos a medias. Al despedirnos, me dio las gracias como si yo le hubiera hecho un favor enorme solo por escucharle. Caminé a casa con una sensación extraña, mitad ternura, mitad alerta. Una vocecita me dijo que tuviera cuidado. Otra, más fuerte, me dijo que no todo el mundo que sufre es peligroso. Esa fue la primera señal. Y también la primera esperanza. Después de aquella primera cita no hubo fuegos artificiales ni mensajes desesperados. Hubo algo más sutil, más peligroso: constancia. Me escribió al día siguiente para preguntarme si había llegado bien a casa. Nada más, no un te echo de menos, no un eres increíble, solo eso. Y yo, que ya estaba cansada de hombres que aparecían con intensidad para desaparecer igual de rápido, interpreté esa normalidad como una buena señal. Quedamos de nuevo una semana después. Esta vez, en mi café, antes de que abriera, me dijo que quería verlo, que le hacía ilusión conocer mi sitio. Llegó con ojeras profundas y una mochila gastada colgada de un hombro. Se sentó frente a mí mientras yo subía la persiana y me miraba como si estuviera viendo algo importante. Me preguntó cómo había empezado todo, cómo había conseguido el local, por qué no me había rendido cuando las cosas se pusieron feas. Yo le conté partes, no todo. Nunca cuento todo al principio. Con el tiempo empezó a hablar más, no de sueños, ni de planes, ni de futuro, de obligaciones,
de lo que tenía que hacer cada día para que el mundo no se le cayera encima. Trabajo por la mañana en un almacén, me dijo una vez, removiendo el café ya frío. Por la noche reparto comida. A veces no duermo más de 4 horas. Lo decía sin orgullo, tampoco con queja, como si fuera un hecho inamovible, como la gravedad. Hablaba mucho de su madre, siempre con esa mezcla de amor y culpa que tienen las personas que sienten que nunca hacen suficiente. Decía que estaría mejor con él, que no debería estar en una residencia, que algún día la sacaría de allí. Luego suspiraba, como si ese algún día fuera una mentira que se contaba para no derrumbarse. Mi hermana no tiene a nadie más, añadía. Si yo fallo, se queda sola. Cada frase venía acompañada de una renuncia implícita a una vida mejor, a una relación normal, a cualquier cosa que no fuera a aguantar. Varias veces me dijo que yo merecía a alguien normal, alguien sin cargas, alguien que pudiera improvisar un viaje, invitar a una cena sin mirar el precio, pensar en el futuro sin miedo. Me lo decía mirándome, pero no parecía estar ofreciéndome una salida, parecía castigarse a sí mismo. Yo le decía que nadie es normal, que todos arrastramos algo, que lo importante es cómo lo llevamos. Mientras hablaba, una parte de mí ya estaba justificándolo todo, su cansancio, sus silencios, sus ausencias ocasionales. Yo ya estaba haciendo el trabajo emocional por los dos. Pensaba en mí hace años, cuando limpiaba mesas ajenas, soñando con tener algo propio, cuando contaba monedas para pagar el alquiler, cuando nadie apostaba por mí, salvo yo misma. Me veía reflejada en su vergüenza, y eso me hizo bajar la guardia. Nunca me pidió nada directamente, eso es importante. Nunca dijo, ayúdame, nunca insinuó que necesitara dinero. Al contrario, se empeñaba en pagar su parte aunque yo notara que le dolía. Una vez discutimos porque quise invitarle a cenar y se negó, casi ofendido. No quiero sentir que te debo nada, dijo serio. Ya tengo suficientes deudas en la vida. Esa frase me atravesó. Me pareció digna, me pareció honesta, me pareció una prueba de que no estaba con un aprovechado, sino con alguien orgulloso hasta el punto de hacerse daño. Yo, que tengo un radar bastante fino para detectar manipulaciones burdas, no vi venir lo que estaba pasando, porque no había exageraciones, no había llantos, no había victimismo explícito, solo hechos, datos, una realidad dura contada sin adornos. Pensé, si esto funciona, podré ayudar, no desde la salvación ni desde el sacrificio, sino desde el compañerismo, dos adultos empujando en la misma dirección. Pero también me dije que era pronto, que aún éramos casi desconocidos, que ayudar demasiado pronto también puede ser una forma de perderse. Así que esperé. Observé, me convencí de que estaba siendo prudente, cuando en realidad ya estaba emocionalmente implicada. Ya me preocupaba si no dormía, ya me dolía verle cansado, ya empezaba a pensar en plural sin darme cuenta. No vi que la culpa era el centro de su vida. No entendí que cuando alguien vive instalado en la culpa, todo lo demás acaba girando a su alrededor, incluidas las personas que se acercan con buenas intenciones. Yo todavía creía que el amor podía ser un descanso. No sabía que, para algunos, es solo otra carga más. No tenía dinero, pero tenía gestos, y en ese momento de mi vida, los gestos me parecieron más importantes que cualquier otra cosa. No flores compradas en una floristería, sino una ramita de lavanda que arrancó de un descampado cerca de su casa, porque olía a tranquilidad. No regalos envueltos, sino una taza mal pintada por él mismo en un taller municipal al que iba algunas tardes, porque era gratis y le ayudaba a despejar la cabeza. Pequeñas cosas torpes, imperfectas, pero cargadas de intención. Nunca intentó impresionarme con lo que no tenía. Nunca habló de coches, de contactos, de éxitos futuros. No me vendía humo. Y eso, viniendo de Madrid, donde medio mundo vive en modo escaparate, me pareció casi revolucionario. Yo me sentía elegida no por lo que representaba, sino por quién era cuando nadie miraba. Quedábamos cuando podía, a veces a las 8 de la mañana, a veces a las 11 de la noche. Yo me adaptaba. Me decía que era temporal, que estaba pasando una mala racha. Me decía que el amor también es entender los tiempos del otro. No veía que siempre eran sus tiempos los que importaban.
Había noches en las que caminábamos sin rumbo por el barrio, hablando de nada y de todo. Me contaba anécdotas de su infancia, siempre con una sonrisa triste, como si recordara algo que ya no existía. Me hablaba de cómo le gustaba cocinar pero nunca tenía tiempo, de cómo soñaba con dormir 8 horas seguidas, de cómo odiaba los domingos porque le recordaban todo lo que no podía permitirse. Yo lo escuchaba y sentía algo muy peligroso. Me sentía necesaria, no indispensable. Eso habría sido más obvio, sino importante, como si mi presencia le diera un pequeño respiro. Y ese lugar, el de ser el descanso de alguien, es adictivo si no tienes cuidado. Cuando estaba conmigo parecía relajarse, bajaba los hombros, respiraba mejor. Me lo dijo una vez, medio en broma. Contigo no siento que tenga que justificarme todo el tiempo. Esa frase se me quedó grabada. Me hizo pensar que quizá yo era el sitio seguro que nunca tuvo. Y sin darme cuenta empecé a ocupar ese rol, el de comprender, el de no exigir, el de no molestar. Nunca me pidió planes a largo plazo, nunca habló de nosotros en futuro, pero yo lo hacía en mi cabeza, imaginaba cosas pequeñas, que algún día vendría al café sin prisas, que se sentaría en la mesa del fondo a leer mientras yo trabajaba, que ayudaría cuando pudiera, no porque yo lo necesitara, sino porque así funcionan las parejas sanas, se apoyan. Me decía que yo era demasiado buena para él, lo decía sonriendo, pero había algo raro en esa frase. Algo que ahora reconozco como una advertencia encubierta. En ese momento lo interpreté como inseguridad. Pensé que con tiempo se le pasaría. Nunca me hablaba mal, nunca me levantó la voz, nunca me hizo una escena. Y eso hizo que bajara aún más la guardia, porque a veces creemos que el maltrato solo viene en forma de gritos, cuando también existe el que se disfraza de fragilidad. Había noches en las que yo pagaba la cena y él se disculpaba tanto que acababa yo consolándolo. Me decía que algún día me devolvería todo. Yo le respondía que no llevaba una cuenta, que no estaba con él por eso, y era verdad, pero cada vez que decía esa frase algo se colocaba mal entre nosotros, una balanza invisible que empezaba a inclinarse. Me sentí segura con él, elegida, importante. Sentí que por fin estaba construyendo algo real, sin máscaras, sin juegos. Me dije que no pasaba nada por sostener un poco más, que las personas no son proyectos, pero sí procesos, y que el amor no siempre empieza en igualdad, sino que se equilibra con el tiempo. No entendí que el problema no era el dinero, era la posición. Yo estaba dando desde un lugar de fuerza, él estaba recibiendo desde un lugar de culpa, y esa combinación rara vez termina bien. En ese punto todavía no había humillación, solo una calma engañosa, solo la ilusión de que esta vez, por fin, estaba apostando por alguien auténtico, y como casi siempre, esa ilusión fue lo que me dejó más expuesta, porque cuando confundes ternura con verdad, el golpe no llega de frente. Llega cuando ya estás demasiado cerca para esquivarlo. El día empezó normal, demasiado normal quizá. Habíamos quedado a las 8, nada especial. Cenar algo rápido y luego caminar un poco. Yo cerré el café antes, dejé todo preparado para el día siguiente y me cambié con esa tranquilidad que solo tienes cuando no esperas nada extraordinario, solo continuidad. A las 7:30 le escribí, voy saliendo. No respondió. A las 7:45 pensé que estaría en el metro. A las 8:10 ya estaba sentada en la mesa del bar, con el abrigo puesto y el móvil boca arriba. A las 8 en punto miré la puerta por costumbre. A las 8:05 pedí una cerveza. A las 8:10 sentí ese primer pinchazo en el estómago que no quieres reconocer. No era propio de él llegar tarde sin avisar. Siempre avisaba. Siempre pedía perdón incluso antes de cometer la falta. Esa noche, nada. El móvil seguía en silencio. Empecé a justificarlo sola. Se habrá quedado sin batería. Estará trabajando. Habrá pasado algo con su madre. Siempre hay una excusa lógica cuando una quiere seguir creyendo. A las 8:30 le llamé. Sonó. No lo cogió. Colgué rápido, como si yo estuviera haciendo algo mal. 10 minutos después volví a llamar. Nada, empecé a sentir vergüenza, aunque no había hecho nada vergonzoso. Miraba alrededor convencida de que todo el mundo sabía que me estaban dejando plantada. A las 9 me levanté para irme. Justo entonces vibró el móvil. Perdona, 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 dijo nada más descolgar, con la voz alterada.
Estoy yendo a la residencia. Ha habido un problema. No he podido pagar este mes y dicen que si no se arregla ya... No sé qué hacer. Hablaba atropellado, sin respirar. Me explicó que le habían llamado esa tarde, que no había visto el móvil, que estaba intentando llegar cuanto antes. Escuché el ruido del tráfico de fondo. No dudé de su nerviosismo. Sonaba real, demasiado real. Tranquilo, le dije. Respira. ¿Dónde estás exactamente? Colgamos poco después. Me quedé de pie en la acera con una sensación rara en el pecho. No era enfado, era urgencia. Conozco ese miedo, el de sentir que alguien que amas puede desaparecer de un sitio que ya es precario. La residencia dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una amenaza concreta. No dormí esa noche. Daba vueltas en la cama pensando en su madre, en él, en la impotencia que debía estar sintiendo. A las 7 de la mañana me levanté y llamé yo a la residencia. No me identifiqué como su pareja, me identifiqué como alguien que quería resolver un problema. Me dijeron la cifra con una frialdad administrativa que me revolvió el estómago. No era una cantidad imposible para mí, no era cómoda, pero tampoco me iba a arruinar. Pensé en mi cuenta, pensé en mi café, pensé en lo que había sido no tener a nadie que respondiera cuando todo se caía. Pagué. Un año por adelantado. No lo hice para quedar bien, no lo hice para que me quisiera más. Lo hice porque sabía lo que significaba que alguien te cierre una puerta cuando estás al límite. Lo hice porque podía, porque para una vez en la vida yo estaba del lado de quien podía ayudar sin desaparecer después. Le escribí un mensaje corto. Ya está resuelto, luego hablamos. Me llamó a los 10 minutos. Lloraba, no de forma escandalosa, sino rota. Me repetía que no sabía cómo agradecérmelo, que no se lo merecía, que qué iba a pensar yo ahora de él. Yo le decía que se calmara, que hablaríamos con calma, que no pasaba nada. Esto no cambia nada entre nosotros, le dije. No te debo nada, no me debes nada. Ya veremos cómo lo organizamos. Me escuché diciendo esas palabras y sentí orgullo. Me sentí adulta, generosa. Pensé que estaba actuando desde un lugar sano, que ayudar no tenía por qué convertirte en mártir. Quedamos al día siguiente. Llegó con los ojos hinchados, ojeras más profundas que nunca. Me abrazó fuerte, demasiado fuerte. Me dijo que jamás olvidaría lo que había hecho, que nadie había hecho algo así por él. Yo asentía, incómoda, intentando quitarle dramatismo. Podemos verlo como un préstamo, propuse. Me ayudas en el café cuando puedas y listo. Aceptó. Dijo que sí, dijo que claro, dijo que en cuanto tuviera un respiro, y yo quise creerle, porque en ese punto creerle era más fácil que admitir que algo se había desplazado de sitio. La cita que no llegó marcó un antes y un después, no por la ausencia, sino por lo que vino después, porque a partir de ese momento ya no éramos dos personas con dificultades distintas, éramos alguien que había rescatado y alguien que había sido rescatado. Y aunque en ese momento no lo supe ver, esa diferencia empezó a pesar más que cualquier sentimiento. Me llamó esa misma noche, no para quedar, no para verme, para hablar. Su tono ya no era el de la urgencia del día anterior, sino algo más contenido, más rígido, como si estuviera ensayando una reacción correcta. ¿Fuiste tú?, preguntó sin rodeos. Sí, respondí. Ya está hecho. Hubo un silencio largo, demasiado largo. No debiste hacer eso, dijo al fin. De verdad, no tenías por qué. No lo dijo con alivio, tampoco con gratitud. Lo dijo con incomodidad, con una especie de vergüenza mezclada con algo que en ese momento no supe identificar, pero que ahora reconozco como resentimiento. Intenté restarle peso. Tranquilo, está solucionado. Lo hablamos con calma y vemos cómo lo organizamos. Suspiró. Uno de esos suspiros que no liberan, sino que cargan más el ambiente. No quiero que pienses que soy, no sé, un aprovechado. La palabra quedó flotando entre los dos. Yo fui la primera en apartarla. No pienso eso, dije rápido. Si lo pensara no lo habría hecho. Le expliqué otra vez lo del préstamo, lo de ayudar en el café, lo de devolverlo poco a poco, sin presión. Él asentía, pero no sonaba convencido. Decía que sí, pero cada sí parecía una rendición más que un acuerdo. Te lo devolveré, repetía. Todo. No quiero deberte nada. Me sorprendió que insistiera tanto en no deberme nada, cuando lo que estaba ocurriendo era justo lo contrario. Yo había hecho algo grande.
él no tenía cómo equilibrarlo. Y esa desigualdad empezó a tensar algo invisible entre nosotros. Al día siguiente quedó en venir al café. Llegó tarde, me pidió perdón, se sentó en la barra y se quedó mirando cómo yo trabajaba. No se levantó a ayudar, no preguntó qué podía hacer, simplemente estaba allí, como un invitado incómodo. Dime tú qué necesitas, dijo al rato. Le di tareas sencillas, nada humillante, nada pesado. Limpiar una mesa, ordenar unas cajas, ayudar con un pedido. Las hizo, pero con una torpeza extraña, como si cada gesto le recordara que estaba allí por algo más que por amor. Se fue pronto. Dijo que estaba cansado. Los días siguientes fueron raros. Seguía escribiéndome, pero menos. Seguía siendo cariñoso, pero con una distancia nueva. Ya no me miraba igual, ya no parecía relajarse conmigo. Era como si mi ayuda le hubiera arrebatado algo que necesitaba para sentirse hombre. Y yo, sin querer, había pisado una línea que él no estaba dispuesto a cruzar conmigo. Una noche se lo dije. Te noto diferente. Se puso a la defensiva de inmediato. Estás imaginando cosas, respondió. Todo está igual, no estaba igual, yo lo sabía, él también, pero negarlo era más fácil que nombrarlo, porque nombrarlo significaba admitir que algo tan bien intencionado como ayudar había cambiado la dinámica. Empezó a cancelar planes con excusas vagas. Estoy agotado, no me da la cabeza. Otro día. Cuando nos veíamos, hablaba más de lo cansado que estaba que de cualquier otra cosa. Yo escuchaba, siempre escuchaba. Pero ya no sentía ese espacio compartido, solo sentía que estaba invadiendo algo. Un día le propuse formalizar lo del préstamo, hacerlo claro, sin ambigüedades. No hace falta, respondió rápido. No quiero que esto se convierta en algo raro. Ya era raro. Pero otra vez callé, porque yo también tenía miedo de empujar demasiado, de parecer controladora, de romper algo que aún quería salvar. Me repetía que estaba siendo comprensiva, que las personas necesitan tiempo cuando se sienten vulnerables. No quería hacer otra exigencia más en su vida. No veía que, en ese intento de no exigir nada, estaba empezando a borrarme. La frase «no debiste hacer eso» volvió varias veces, a veces como broma, a veces como reproche disfrazado de risa. Cada vez que la decía, algo en mí se encogía un poco, como si ayudar hubiera sido un error que ahora tenía que pagar en silencio. Ahí empezó la humillación suave, la que no se nota desde fuera, la que no puedes contar sin que te digan que exageras, la que te hace dudar de tu propia generosidad. Yo todavía pensaba que era una fase, que pasaría, que cuando se sintiera más fuerte volvería el hombre que pedía perdón por existir. No entendía que, en el fondo, había dejado de pedirme perdón y había empezado a culparme por haber estado ahí. Pensé que ya habíamos pasado lo peor, que el momento incómodo, el desequilibrio raro, se iría corrigiendo solo. Me convencí de que no todo tiene que hablarse inmediatamente, de que a veces el tiempo acomoda lo que las palabras estropean. Error clásico. Fue él quien volvió a sacar el tema, no de frente, nunca de frente. Lo hizo una noche por teléfono, con esa voz cansada que ya reconocía demasiado bien. Mi hermana me ha llamado, dijo. Está fatal. No pregunté qué pasaba. Ya sabía que cuando decía fatal no hablaba de emociones, sino de dinero. Siempre era dinero. Me explicó que la universidad le había dado un ultimátum, que había retrasos en los pagos, que si no regularizaban la situación, no podría seguir el curso. Lo contaba despacio, como si midiera cada palabra para no parecer que estaba pidiendo nada. Recalcó varias veces que él se las arreglaría, que ya vería cómo, que no quería meterme en eso. Yo escuchaba en silencio, con esa sensación incómoda de déjà vu. Mi cuerpo ya sabía cómo iba a terminar esa conversación antes de que mi cabeza lo aceptara. No te estoy pidiendo ayuda, añadió rápido. Solo necesitaba decírselo a alguien. Ahí estaba la trampa, porque cuando alguien que quieres te cuenta algo así y remata con «no te estoy pidiendo nada», lo que realmente está haciendo es colocarte la responsabilidad emocional encima y esperar que seas tú quien dé el paso. Y yo lo di, no, esa noche, no impulsivamente. Dormí mal, pensé en su hermana,
en lo joven que debía de ser, en lo injusto que sería perderlo todo por dinero. Pensé en mí a su edad, en lo cerca que estuve de abandonar. Pensé que esta vez podía ayudar de verdad, no solo a apagar un incendio, sino a cambiar una trayectoria. A la mañana siguiente hice la transferencia. Cuando se lo dije, no gritó, no lloró, no reaccionó como la primera vez. Se quedó en silencio. No sé qué decir, murmuró. No digas nada, respondí. De verdad, esta vez no me sentí heroína, no sentí orgullo, sentí algo más frío, más pesado, como si estuviera entrando en un terreno donde ya no podía fingir que todo era circunstancial. Me prometió que ahora sí, que en cuanto tuviera un poco de aire, vendría al café, que ayudaría, que organizaríamos todo. Asentí. Sonreí, pero dentro de mí algo ya no creía en esas promesas. Pasaron los días, luego las semanas. Nunca venía, nunca tenía tiempo, siempre estaba agotado, siempre surgía algo. Su hermana, curiosamente, parecía estar bien. Él lo mencionaba de pasada, como una misión cumplida que ya no requería atención. Yo empecé a sentirme incómoda con mi propio silencio, con el hecho de que ya no preguntaba cuándo vendría, sino que esperaba sin decir nada, como si reclamar lo prometido me colocara automáticamente en el papel de villana. Una tarde, mientras cerraba el café, me escuché pensar algo que me dio vergüenza. Si no hubiera ayudado, ¿seguiría esforzándose por verme? Esa pregunta me dolió más que cualquier discusión, porque en algún punto dejé de sentirme pareja y empecé a sentirme recurso, una solución temporal, un parche. No era solo el dinero, era la actitud, la naturalidad con la que aceptó que yo resolviera lo que él no podía, sin que eso viniera acompañado de un intento real de equilibrar la relación de otra forma. Ni tiempo, ni presencia, ni cuidado. Ahí entendí algo que me costó aceptar. Ayudar a alguien no siempre te acerca. A veces te baja del mismo nivel y te coloca en un sitio desde el que ya no te miran como igual. Y aunque todavía no lo sabía, la historia con su hermana fue el punto exacto en el que crucé una línea invisible. A partir de ahí ya no iba a tratarme como alguien a quien quería cuidar, sino como alguien que siempre estaría ahí para sostener lo que él no quería o no podía sostener. Yo aún seguía esperando amor. Él ya se había acostumbrado a la ayuda. Las excusas no llegaron de golpe, se deslizaron poco a poco como una humedad que no notas hasta que la pared empieza a oscurecerse. Al principio eran razonables, lógicas, incluso humanas. Hoy no puedo, he salido tardísimo. Mañana madrugo, ¿lo dejamos para otro día? Te llamo luego, ¿vale? Ese luego se volvió el centro de nuestra comunicación, un espacio vacío donde yo esperaba sin saber muy bien qué. No era solo que no viniera al café, era que ya ni siquiera preguntaba por él. Yo le contaba cosas y él respondía con monosílabos cansados. Yo proponía vernos y él respondía con promesas vagas. Intenté no tomarlo como algo personal. Me repetía que estaba pasando por mucho, que yo sabía desde el principio que su vida era complicada, que no podía exigirle una presencia que no tenía ni para sí mismo. Me decía todas esas cosas con la voz que usamos cuando queremos ser comprensivas a costa de nosotras. Un jueves le pedí algo mínimo, no ayuda, no dinero, tiempo. Solo ven un rato, le dije, aunque sea a sentarte conmigo 10 minutos. Dijo que sí, que claro, que en cuanto saliera del trabajo pasaba. No apareció, no llamó, no escribió, nada. A la mañana siguiente tenía un mensaje suyo. Perdón, me quedé frito. No preguntó cómo me sentí, no reconoció que me había dejado esperando, solo explicó su cansancio. Y yo, como siempre, entendí, o fingí entender. Algo empezó a romperse ahí dentro, no con ruido, con cansancio, con esa fatiga emocional que te deja sin ganas de reclamar lo obvio. Una tarde, sin avisar, decidí ir a su trabajo, no con intención de confrontar, más bien para cerrar una duda que llevaba días creciendo. Me dije que era una tontería, que me estaba volviendo paranoica, que no era mi estilo aparecer así. Aún así fui. Era un pequeño almacén en un polígono, o eso me había dicho. Entré y pregunté por él con naturalidad, como quien pregunta por alguien conocido. La chica de la recepción frunció el ceño. Aquí no trabaja nadie con ese nombre, repetí el apellido. Negó con la cabeza. Llevo años aquí, lo recordaría.
Sentí un frío seco en la espalda, no dramático, preciso, el tipo de frío que te aclara las ideas aunque no quieras. Salí sin decir nada más, caminé un par de calles sin rumbo, me apoyé en una pared y respiré hondo. Pensé que podía haber cambiado de turno, de sede, de lo que fuera. Busqué excusas incluso cuando ya no había motivos. Le escribí, no le dije dónde había estado, solo le pregunté cómo iba el día. Tardó horas en contestar. Bien, cansado, esa fue la respuesta. Empecé a observar cosas que antes no quería ver, que siempre era yo quien proponía vernos, que cuando no escribía, él tampoco, que sabía perfectamente cuándo necesitaba algo, pero no cuando yo lo estaba pasando mal. Las excusas se volvieron automáticas. No había detalles, no había historias, solo cansancio, siempre cansancio, como si esa palabra pudiera justificar cualquier ausencia. Una noche dejó el teléfono encendido sin darse cuenta. O eso creo. Escuché risas de fondo, música, voces. No parecía agotado, no parecía solo. Colgó rápido cuando se dio cuenta. No dije nada. Pero algo dentro de mí empezó a endurecerse. No rabia, no celos, lucidez. Empecé a entender que las excusas no eran el problema, eran la estrategia, la forma elegante de desaparecer sin asumir la responsabilidad de irse. Y lo peor no era la mentira en sí, era cómo yo había ido ajustando mis expectativas para no molestarle, cómo había reducido mis necesidades hasta hacerlas casi invisibles, cómo había aceptado migajas emocionales mientras seguía sosteniendo cosas grandes. No fui a buscarla, eso es importante decirlo. No salí de casa con la intención de descubrir nada. Salí porque necesitaba caminar, porque llevaba días con una presión en el pecho que no se me iba ni durmiendo. Madrid tiene esa cosa cruel de seguir viva aunque tú estés rota. La gente reía en las terrazas, los coches pitaban, el mundo no se detenía para darme explicaciones. Le había escrito por la mañana, algo simple. ¿Nos vemos hoy? No respondió. A media tarde salí sin rumbo. Pasé por calles que conocía demasiado bien, por bares donde habíamos entrado alguna vez, por esquinas que ahora parecían de otra vida. Me prometí que no iba a mirar el móvil cada 2 minutos. Mentí. Lo miré todo el tiempo. Fue pura casualidad, o eso quiero creer. Estaba cruzando una plaza pequeña, de esas donde siempre hay ruido y botellas vacías, cuando lo vi. Primero fue su risa, la reconocí antes que su cara. Una risa suelta, sin peso, nada que ver con la voz cansada que me ofrecía a mí. Estaba sentado en una terraza, bebiendo, relajado, con una mujer sentada sobre sus rodillas. No fue una escena de película. No hubo cámara lenta ni música dramática, fue rápido y brutal, como cuando te das un golpe seco y tardas unos segundos en entender dónde te duele. Me quedé quieta, observando. Ella le hablaba al oído, él le pasaba la mano por la espalda con una naturalidad que me dolió más que el contacto en sí. No parecía un encuentro casual, no parecía nuevo, parecía cómodo. Sentí algo muy extraño, calma, una calma fría, como si todas las piezas encajaran de golpe y mi cuerpo, por fin, dejara de intentar sostener mentiras. No pensé, caminé hacia ellos. ¿Qué está pasando?, pregunté. No grité, no lloré. Mi voz salió sorprendentemente firme. Él levantó la cabeza despacio, como si yo fuera una molestia menor. Me miró, parpadeó y sonrió. Esa sonrisa fue peor que cualquier insulto. «Dios mío», dijo riéndose. «¿Qué haces tú aquí?» Ella me miró de arriba abajo, confundida, pero no incómoda, como si yo fuera un problema ajeno. «¿Quién es?», preguntó. Él suspiró, exagerado. «Nadie», respondió. «Una chica que me ayudó un tiempo. Nadie. Una chica que me ayudó». Sentí el golpe en el estómago, pero no retrocedí. «¿Eso es todo?», pregunté. Después de todo, se recostó en la silla. Bebió un trago, luego me miró con algo que ya no intentaba disimular. «Mira», dijo, «eres demasiado intensa, demasiado buena, de verdad, pero también demasiado ingenua». La palabra me atravesó. «Vete a casa», añadió, «no montes una escena. Eres demasiado tonta para entender cómo funcionan estas cosas». No levantó la voz, no fue cruel en el tono, fue peor, fue condescendiente, como si me estuviera explicando algo obvio que yo, por pura falta de inteligencia emocional, no podía comprender. La mujer se levantó de sus rodillas, incómoda, ahora sí, pero no dijo nada.
Él no la detuvo, me miró de nuevo. No era tan serio, concluyó. Te lo tomaste así tú. Ahí entendí todo, no solo que me había mentido, sino que había reinterpretado nuestra historia a su conveniencia, que donde yo había visto compromiso, él veía utilidad, donde yo había puesto cuidado, él había puesto comodidad. Sentí vergüenza, pero no por mí, por haber permitido que alguien me hablara así, por haber confundido necesidad con profundidad, por haber pensado que la fragilidad siempre es honesta. No recuerdo exactamente qué dije después. Recuerdo mirarle a los ojos y no reconocer a la persona que yo había defendido tantas veces en mi cabeza. Recuerdo darme cuenta de que para él yo ya estaba en el pasado, un pasado útil, rentable, pero prescindible. Me giré y me fui. No corrí, no lloré en la plaza, caminé recto, con la espalda erguida, aunque por dentro todo estuviera cayéndose. No le di el espectáculo que parecía esperar, no le di el poder de verme rota frente a él. La verdad no siempre llega como un grito, a veces llega como una risa ajena que no debería existir, y cuando llega ya no puedes volver a mentirte. No recuerdo el camino de vuelta a casa, solo fragmentos, el semáforo en rojo demasiado tiempo, el ruido de una moto pasando cerca, mis manos temblando sin control. No lloré, no todavía. El llanto vino después cuando ya no había nadie mirando. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá con el abrigo puesto, el móvil en la mano, como si aún esperara un mensaje que cambiara el final. No llegó. Claro que no llegó. A las 3 de la mañana entendí que no iba a llegar nunca. Fue entonces cuando algo cambió. No fue una epifanía bonita, fue rabia, una rabia limpia, clara, sin confusión. No por la mujer, no por la traición romántica, por la humillación, por cómo me habló, por cómo redujo todo lo que hice a una chica que me ayudó. A las 8 de la mañana le escribí: «Tenemos que hablar», respondió rápido, como si lo estuviera esperando. «No hay nada que hablar», dijo por teléfono. «De verdad, no hagamos esto más grande». Ahí fue cuando lo perdí, no el control, la paciencia. «Explícale a tu hermana por qué no estudiarás más», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Y a tu madre por qué perderá el cuidado que yo pagué». Silencio. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía una respuesta preparada. Tartamudeó algo. Mi nombre. Una excusa. No lo dejé terminar. «No te estoy castigando», continué. «Te estoy devolviendo la realidad, la misma que me ocultaste mientras sonreías y pedías tiempo». Me colgó. No le devolví la bofetada que merecía en la plaza. Se la devolví con límites, con papeles, con llamadas, con decisiones. Cancelé pagos futuros, hablé con la residencia, informé a la universidad, no con rabia, sino con precisión. Cada gesto fue una forma de recuperar algo que me había quitado. El control. No fue fácil. Me temblaban las manos mientras lo hacía. Me sentí cruel durante 5 minutos. Luego recordé su risa y se me pasó. A mediodía apareció en el café. No pidió permiso. Entró como si aún tuviera derecho a hacerlo. Tenía la cara desencajada, los ojos rojos, no de pena, de miedo. «¿Cómo has podido hacerme esto?», dijo en voz baja. Lo miré desde detrás de la barra. No sentí nada, ni amor, ni odio, nada. «No te hice nada», respondí. «Dejé de hacerlo yo todo por ti». Intentó acercarse. Le pedí que se fuera. No discutí, no expliqué, no negocié. Se fue murmurando cosas que ya no me importaban. Cuando cerré el café esa noche, me permití llorar. No por él, por mí, por la versión de mí que creyó que el amor consistía en aguantar, por la mujer que confundió compasión con vínculo. El golpe no fue la traición, fue entender que había permitido que alguien me hablara como si yo fuera reemplazable después de haber sido imprescindible. Ese día no me rompí, me endurecí lo justo, lo necesario para no volver a caer del mismo modo. Durante los días siguientes todo se movía, pero yo me sentía quieta, como si me hubieran vaciado por dentro y ahora solo quedara una estructura que seguía funcionando por inercia. Abría el café, atendía mesas, sonreía lo justo. Nadie notaba nada. Eso fue lo que más me inquietó, lo fácil que era seguir adelante cuando por dentro tenía una herida abierta. No me dolió el dinero, eso lo tuve claro muy pronto. El dinero se repone,
se gana, se pierde. Lo que no se recupera igual es la fe, la confianza básica en que cuando alguien se muestra vulnerable contigo, no está actuando. Yo había creído en una versión de él que nunca existió, y aceptar eso fue más duro que aceptar la traición. Me repetía la escena una y otra vez. No para recrearme en el daño, sino para entenderlo. Su risa, su tono, la facilidad con la que me redujo a nadie. Me preguntaba en qué momento había dejado de verme como persona y había empezado a verme como función, como solución. Me sentí estúpida y odié sentirme así porque la culpa no era mía, pero la vergüenza no entiende de lógica, llega igual. Se instala en el cuerpo, te hace revisar cada gesto pasado, buscando el momento exacto en el que te perdiste a ti misma. Hubo noches en las que pensé que quizá yo había forzado algo, que tal vez él nunca prometió nada y fui yo quien proyectó demasiado. Esa duda fue la peor parte, porque no venía de él, venía de mí, era la huella que dejó el gaslighting suave, el de te lo tomaste así tú. Empecé a ver patrones, no solo en él, en mí, mi tendencia a cuidar antes de preguntar si me están cuidando, a justificar lo injustificable por miedo a parecer dura, a confundir paciencia con amor, a quedarme un poco más cuando ya tengo suficientes señales para irme. La herida no sangraba hacia afuera, sangraba hacia adentro, en forma de silencios largos, de desconfianza, de una dureza nueva cuando alguien se acercaba demasiado. Me di cuenta de que no solo había perdido una relación, había perdido una versión de mí que creía en el equilibrio espontáneo, en el ya se arreglará. Hablé poco de lo ocurrido, no porque me avergonzara contarlo, sino porque no quería oír frases vacías. Menos mal que lo viste a tiempo. Podría haber sido peor, como si el dolor necesitara consuelo rápido para ser válido. Empecé a escribir. Para mí, para ordenar, para no olvidarme de cómo se siente estar al otro lado de la humillación, porque esa sensación se disuelve con el tiempo y yo no quería volver a cruzar esa línea sin reconocerla. Entendí algo incómodo, no todo el mundo quiere salir del fondo. Algunos se instalan allí y aprenden a sobrevivir, utilizando a quienes se acercan con buenas intenciones. No es siempre maldad consciente. A veces es pura comodidad moral. La herida me enseñó más de lo que habría querido aprender. Me enseñó que el amor no se demuestra con sacrificios unilaterales, que ayudar no es salvar, que cuando das desde un lugar de culpa o de superioridad involuntaria, la relación se rompe aunque nadie lo admita. No cerré la herida en ese capítulo, tampoco quería hacerlo. Las heridas que se cierran demasiado rápido suelen dejar cicatrices que vuelven a abrirse. Yo necesitaba mirarla, nombrarla, entenderla, porque solo así podía asegurarme de no volver a llamar amor a algo que solo era desgaste. Escribo este último capítulo semanas después, cuando el ruido ya bajó y la historia dejó de doler en carne viva. No porque lo haya superado del todo, sino porque ahora puedo mirarlo sin justificarlo, sin romantizarlo, sin preguntarme qué podría haber hecho diferente para que alguien se quedara. Aprendí que no todas las humillaciones llegan en forma de gritos o insultos. Algunas llegan vestidas de cansancio, de historias tristes, de personas que parecen necesitarte más de lo que tú necesitas nada. Y si no estás atenta, empiezas a ceder espacio, voz, tiempo, hasta que un día te miras y no te reconoces. Aprendí que la fragilidad no siempre es verdad, que hay personas que saben contar su dolor con una precisión quirúrgica, no para compartirlo, sino para usarlo. Y no, eso no te convierte en tonta, te convierte en humana, pero sí te obliga a aprender. Aprendí que ayudar no es amar, que amar no es rescatar, que el amor sano no te coloca por encima ni por debajo, sino al lado. Y que cuando una relación empieza a funcionar como una balanza desequilibrada, alguien acaba cayendo. Si estás leyendo esto y te suena familiar, quiero decirte algo sin adornos. No es tu trabajo arreglar a nadie, no es tu deber compensar las carencias ajenas con tu estabilidad. No eres cruel por poner límites ni fría por irte cuando algo te hace pequeña. Las señales suelen estar ahí desde el principio. Las frases que te incomodan, pero excusas. El cansancio constante que siempre justifica ausencias. La culpa que se convierte en excusa para no responsabilizarse. Cuando las ignores, no será por falta de inteligencia, sino por exceso de esperanza.
Hoy no estoy saliendo con nadie, no porque me haya rendido, sino porque estoy redefiniendo qué significa amor para mí. Ya no busco intensidad ni necesidad, busco reciprocidad, presencia, coherencia entre palabras y actos. No me arrepiento de haber ayudado. Me arrepentiría de no haber aprendido nada de ello. Esa experiencia no me hizo más dura, me hizo más clara. Y la claridad es una forma de dignidad. Si algo bueno salió de todo esto, es esto. Ya no pido permiso para irme cuando no me cuidan. Ya no negocio mi respeto y ya no confundo la pena con conexión. El amor no debería doler así, y cuando duele así, no es amor,